Buenas tardes, ¿cómo están? Feliz lunes. Hermanos en Cristo, amistades y familia, a todos que Dios los bendiga, que Dios los sustente, que Dios los guíe y que Dios los guarde y que Dios los bendiga en gran manera. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo amado de Dios, y que repose en ustedes el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Estudiemos la Biblia, hermanos. Mira, estudiemos la Biblia y pongamos todo lo que tenemos al servicio de Dios. Perdón. Por ejemplo, nuestras tabletas, nuestra computadora, en la forma de que si vamos a compartir la palabra de Dios, que lo hagamos con un corazón deseoso y limpio de corazón, para que Dios se agrade de nosotros. Podemos estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios mientras vamos en el carro o en el bus o como sea. Yo tengo mi bocina, siempre les voy a decir de eso. También escuchar prédicas de los pastores que son de la sana doctrina, no cualquier pastor. Es por eso muy importante que estudiemos la palabra de Dios para saber discernir si un pastor es bueno de la sana doctrina y está enseñando la palabra de Dios como es, o de otro que no es bueno, que solamente está enseñando la palabra de Dios para obtener ganancias deshonestas. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios y leerla y escudriñar la palabra y con la unción del Espíritu Santo. Amén, aleluya. Yo les voy a leer Efesios capítulo 2, a ver hasta dónde llega. El capítulo 2 dice, salvos por gracia. Bueno, dice, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Voy a pasar para la otra página. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Bueno, primero les voy a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí les voy a leer en la Biblia la explicación más exacta. Miren, dice, Pablo les recuerda con seriedad la pecaminosidad y perdición total de que fueron redimidos los creyentes. La palabra en indica el dominio o la esfera en la que existen los pecadores no regenerados. No están muertos a causa de actos pecaminosos que hayan cometido, sino debido a su naturaleza pecaminosa. La corriente de este mundo, voy a leer Efesios, estoy en Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí dice, en la explicación dice,
La corriente de este mundo, vea la nota sobre Juan 1:9. Vamos a mirar en Juan 1:9. Voy a buscar Juan 1:9. Lo estoy buscando. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera es el Señor Jesucristo. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Ok, dice, esto se refiere al orden del mundo que corresponde a los valores y parámetros de la humanidad aparte de Dios y de Cristo. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo se refiere a estas ideologías que son como fortalezas en las que las personas permanecen encarceladas y necesitan ser puestas en libertad para quedar como cautivas de Cristo y obedecer solo a la verdad, obedecer solo a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesucristo. Dice, el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él, por medio de Él. Amén, aleluya. Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? El príncipe de la potestad del aire es Satanás. Jehová te reprenda. Vamos a leer en Juan 12:31. Juan 12:31. 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo será echado fuera. Y vamos a Juan 14:30. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén, aleluya. Juan 16:11. 16. Y de juicio por cuanto... Voy a leer desde... Dice el Señor Jesucristo en Juan 16 del 4. Lo voy a leer del 4. Del 4. Desde el 4 hasta el 11. Amén. Dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, que nació de la Virgen María, Él anduvo en la tierra. Entonces, Él antes de irse al cielo, antes de que lo mataran, lo crucificaran y Él resucitara, Él dijo estas palabras. Antes dijo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegara la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. O sea, Él va al Padre otra vez. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Me imagino a los discípulos cómo estaban de tristes porque le decía que ya se iba a ir. Pero bueno, para Dios siempre hay propósitos. Siempre cuando tenemos tristeza espiritual, siempre Dios tiene un propósito. Pero cuando hay tristeza del mundo, tristeza por hacer cosas malas, pues esas no son de Dios. Entonces nosotros pagamos las consecuencias
Pero cuando son cosas de Dios, Dios sabe por qué. Y yo prefiero las cosas de Dios. Amén, aleluya. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. O sea, cuando el Señor Jesucristo lo mataron y se fue, nos envió al Consolador, a su Santo Espíritu, para que more en nosotros, para que Él nos esté ayudando, para que vivamos en santidad, para que vivamos en la palabra de Dios, para esforzarnos para vivir en santidad. El Espíritu Santo es una persona que nos ayuda, nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nos lleva a toda verdad. Gracias, Señor Espíritu Santo. Te pido por mi familia, por mis amistades, por todas las personas, Señor, que no te conocen y que te conozcan, mi Señor, y te pueden adorar como tú deseas, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. O sea, el Espíritu Santo convence a las personas para que crean en Dios. O sea, Él es el que nos convence. Tú eres pecador, arrepiéntete. Y uno dice, sí, es verdad, Señor. Los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, van a admitirlo, van a decir, sí, Señor, soy pecadora, perdóname, ayúdame, esfuérzame, voy a leer tu palabra. Y cuando Dios ve ese deseo en nuestros corazones, Él nos esfuerza, nos da sabiduría para leer más y más y más y entender su palabra. Entonces es necesario venir a Dios con el deseo correcto de querer aprender, de querer saber de la palabra de Dios. Hoy esta mañana estaba leyendo y es hermosa la palabra de Dios, es cautivante, es excelente, no hay otro libro tan más interesante como la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, otro libro lo podemos leer, pero y sí nos ayudan, lo que supuestamente está escrito, nos ayudan, pero esas palabras no están vivas como la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra hasta nuestros corazones y separa el alma del espíritu. O sea, quiere decir que es tan viva que nos redarguye de pecado. Leyendo la palabra de Dios, te dice, mira, estás pecando, no lo hagas. Entonces uno se siente triste. Si es hijo de Dios, se siente triste. Si no, va a decir, no, a mí no me importa, a mí no, la palabra de Dios no ha hecho nada en mí, así es de que yo no creo. Entonces necesitamos venir a Dios con un corazón limpio. Dirán, ¿quién tiene un corazón limpio? Dios nos da un corazón limpio. Un corazón limpio es la persona que no le gusta el pecado, que antes pecó, antes fue pecadora, pero pecador, pero se arrepintió de todo corazón y ya no le gusta hacer las cosas que antes hacía porque teme a Dios. No quiere poner triste al Espíritu Santo porque Él se contrista cuando una persona está pecando. Entonces, pero los cristianos sí pecamos, pero no vivimos en el pecado, no nos deleitamos en el pecado. No, a veces cometemos errores, pero venimos con Dios, le digo, Señor, cometí este error, perdóname, ayúdame, pero ya no volvemos a hacer lo mismo. La persona que hace lo mismo es que no se ha arrepentido de verdad, porque cuando hay un arrepentimiento de verdad, ya no comete los mismos problemas, los mismos errores. Es por eso que debemos leer la palabra de Dios
todos los días, todos los días, todos los días, no ocasionalmente, así como cuando hacen una fiesta y nos dan un pastel, eso es ocasionalmente. Puede ser una vez por mes, o cada año, o cada 15 días. La palabra de Dios es diario, todos los días, todos los días. No es, no es así como comemos, como cuando comemos la comida natural, alimentamos nuestro cuerpo, pero nosotros debemos alimentar nuestro espíritu para que esté fuerte, para que podamos andar en el espíritu y no pecar. Porque si dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ayunar, rápidamente vamos a ser como éramos antes. A mí me ha pasado de que cuando dejo de orar, luego me entra el miedo, me entra la angustia, me entra lo que yo era antes, la desconfianza, todo eso. Entonces, cuando me pongo a orar y a decirle, Señor, perdóname, Señor, me distraje, no he tenido tiempo de orar. Entonces, cuando uno empieza a orar fervientemente con Dios, todo eso desaparece. Toda la angustia, las preocupaciones, el miedo, el ser la desconfianza se va completamente, porque estamos poniéndolo todo en las manos de Dios, y Dios se está encargando de todo, y Dios está en control de todas las cosas. Entonces, cuando uno se descuida, es muy peligroso, porque luego Satanás, Jehová te reprenda, empieza a poner la duda, empieza a mandar esos dardos para desviarnos, para sacarnos de la iglesia. Entonces debemos ponernos siempre firmes. Hay personas que van a la iglesia solamente los domingos, pero los otros días no. Y los otros días están frustrados, que no le creen a Dios, les duele algo y dicen, pues me lastimé y ya se me curará. Le digo, ora a Dios, ora a Dios. No creen, se les va la fe. Entonces, cuando uno está firme en la palabra de Dios, buscando a Dios todos los días, viene la fe, y cuando le pasa a uno algo, luego dice, pues esto está en el control de Dios. Y Dios dice, todo lo que pase es para bien de los escogidos. Entonces, todo lo que pasa no se nos hace raro. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Entonces, voy a ir a 2 Corintios 4:4. Está hablando del príncipe de la potestad del aire todavía. 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo está escrito con D minúscula. ¿Por qué? Porque Él es Dios minúsculo. El Dios todopoderoso se escribe con D mayúscula. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. ¿Y por qué Satanás es Dios con D minúscula? Porque Satanás es la creación de Dios. Otra vez, Satanás es creación de Dios y no puede ser Dios jamás, porque Él es un ser creado. Entonces Dios es el creador. Y si Dios fuera, si Dios muriera, ya no sería Dios. Entonces, y si el Padre de Dios fuera la Virgen María, entonces no sería Dios, porque la Virgen María hubiera tenido otra creación, porque todos los que nacemos
nacemos, somos creación de Dios. Y Dios es uno solo. Es el creador del cielo y de la tierra. Y a Dios nadie lo creó. Él existe por sí mismo, no tiene principio ni fin. Entonces, Él es el creador. Y su Hijo amado, el Señor Jesucristo, es Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios. No hay tres personas. No hay tres personas. Es un Dios verdadero y tres personas distintas. Entonces, voy a continuar otra vez. Voy a continuar en... Voy a leer otra vez el capítulo 4 de Efesios 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. En la explicación de la Biblia en Efesios 2, versículo 4 dice, misericordia, amor. La salvación es para la gloria de Dios, porque despliega su misericordia y amor sin límites hacia aquellos que están muertos en sentido espiritual, a causa de su pecaminosidad. Voy a leer ahora Efesios 2, versículo 5. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ok. Ahora, en la explicación dice, estando nosotros muertos, nos dio vida. Mucho más que cualquier otra cosa. Una persona que está en la muerte espiritual necesita ser vivificada por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos, el poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida. Voy a ir a Romanos 6:1-7. Romanos 6:1-7 para que miren. Romanos 6:1-7 dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, ya no se puede vivir en el pecado. Ya nosotros rechazamos el pecado. A veces, si nos preguntaran las amigas, oye, vamos a la fiesta, ¿no? Antes íbamos. No, ahora soy cristiana. Dios me cambió. Mejor vamos a la iglesia. Y te contestan, no, qué aburrido. Bueno, que Dios te bendiga, pero yo voy para la iglesia y eso es mi motivación. Dios me ha cambiado mi vida y prefiero ir a la casa de Dios. Gracias. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti. Amén. Amén, aleluya. Perdón. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ya ven? Hemos sido bautizados en su muerte. Hemos enterrado los pecados y Dios nos dio una nueva vida en Él. Por eso ya no debemos andar en pecados. Por ejemplo, si una persona era chismosa, ya no habla chismes. Una persona que le gustaba tomar, ya no toma. Una persona que le gustaba robar, ya no roba. Una persona que era, por ejemplo, homosexual, ya no es homosexual. ¿Por qué? Porque Dios lo ha cambiado, Dios lo ha puesto lo ha transformado su forma de ser y de vivir. Porque Dios es el que transforma, solamente Él nos puede transformar. No hay otros libros que transformen, no hay otras pláticas que transformen. Hay unos maestros del positivismo que son muy positivos. Los positivistas, pues. Ellos dan conferencias de
de decir tantas cosas, pero si no es a través de la Biblia, no funciona. No va a funcionar nada si no es con la Biblia, si no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma a la persona, no para un mes, 2 meses, no, Él transforma para toda la vida si de verdad la persona es un hijo de Dios y de verdad quiere y ama al Señor Jesucristo. De otra manera, pues si solamente quiere cambiar, pero no pone nada de su parte, pues va a seguir lo mismo, va a caer y caer y caer, y después va a decir, no, pues no es verdad, no es Dios, no es cierto, Dios no existe, pero Dios sí existe, y la persona que no cambia es porque realmente no ama a Dios, solamente viene a Dios para a ver qué, a ver qué, a ver si, a ver si, a ver si de veras. No, Dios es real y verdadero. Amén, aleluya. Te doy honra, gloria y alabanza, Señor, eternamente. Amén, aleluya. Bueno, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, me voy a pasar hasta el 11, perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Okay. Es el mismo poder que suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. O sea, voy a leer otra vez. Capítulo 2, versículo 5, en la explicación que da en la Biblia. Dice, estamos nosotros muertos, nos dio vida. Mucho más que cualquier otra cosa, una persona que está en la muerte espiritual necesita ser vivificada por Dios. La salvación trae vida espiritual a los muertos. El poder trae vida espiritual a los muertos. O sea, no a los muertos que se murieron y ya no van a resucitar. Es a las personas vivas que estamos muertas, que estábamos muertas en delitos y pecados, y Dios nos resucita el espíritu. La salvación trae vida espiritual a los muertos. El poder que levanta a los creyentes de la muerte y les da vida. Es el mismo por el mismo poder que suministra energía en todos los aspectos de la vida cristiana. Okay, ahora voy a leer en Efesios 2, capítulo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Ahora la explicación de la Biblia dice, capítulo 2, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. El tiempo verbal en resucitó e hizo indica que son resultados inmediatos y directos de la salvación. El creyente no solo queda muerto al pecado y vivo para la justicia a través de la resurrección de Cristo, sino que también disfruta la exaltación de su Señor y participa de su gloria preeminente en los lugares celestiales. El dominio sobrenatural donde Dios reina. Sin embargo,
También se refiere a la esfera sobrenatural donde Satanás tiene mando temporal. Satanás tiene mando temporal. Ya se le va a llegar su hora, muy pronto. Él es temporal. Hasta que Dios diga hasta aquí llegaste, hasta ahí va a llegar. Por eso es necesario que le crean a Dios, que no se anden creyendo del diablo, porque el diablo es creación y Dios lo va a poner en su sitio, no los va a destruir. No, eso no lo va a destruir, lo va a poner en un sitio que ya le hizo desde la fundación del mundo y se llama el lago de fuego. Ahí va a estar él con todos sus seguidores, los que no se quieren arrepentir y los que odian a Dios y los que dicen, ay, mi padre el diablo. Esos son los que van a ir ahí con Satanás. Jehová te reprenda. Y todos los demonios ahí los va a mandar Dios por rebeldes. Amén, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Dios. Donde Satanás tiene mando temporal. Es el campo espiritual donde están las bendiciones de los creyentes y su herencia. Voy a leer en Primera de Pedro 1:4. A ver, Primera de Pedro 1:4. Oh, Dios, Primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quiénes? Para vosotros, nosotros. Porque Dios nos tiene una herencia, todos los que creemos en Él, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para todos los creyentes, no para los que no creen en Dios. Los que creen creer en Dios, no para ellos, porque Dios quiere que le obedezcamos, porque Él dice, si me amáis, obedece mis mandamientos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Si no, pues no. Todas las promesas son para los creyentes, los que obedecen a Dios de corazón y andan en santidad. De otra manera, no. Porque Dios lo dice en la Biblia. No van a decir, ay, a mí me engañaron, a mí me dijeron que solo levantar la mano y decir, ay, yo sí creo en Dios, pero siguió en sus pecados. No, así no es. Tenemos que obedecer a Dios, vivir en santidad, porque Él dice, sed santos porque yo soy santo. Amén, aleluya. Entonces, donde deberían estar enfocados sus afectos. Colosenses 3:3, y donde disfrutan de comunión con el Señor. Es el campo del cual procede toda la revelación divina y donde llegan todas peticiones y las expresiones de alabanza. Voy a leer ahora el 7, Efesios 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Riquezas de su gracia, por supuesto, la salvación es para bendición del creyente, pero el mayor propósito que cumple es la glorificación eterna de Dios por haber concedido a los creyentes su gracia y bondad interminables e ilimitadas. El cielo entero lo glorifica por lo que Él ha hecho al salvar a los pecadores. Capítulo 3:10. Capítulo 3:10. Voy a ir al capítulo 3:10 de Efesios. Efesios capítulo 3. ¿Dónde está? Capítulo 3:10. Aquí está. Dios. Ok. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén, aleluya, gloria a tu santo nombre, Señor. Apocalipsis 7:10-12. Apocalipsis 7:10-12.
Lo estoy buscando. Apocalipsis. Oh, Señor, ya se me perdió. Ahorita lo encuentro. Ok, Apocalipsis 7, 10, 12. Dice, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén, aleluya. Y todos los ángeles están en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, Señor, tú eres grande, Padre, tú eres maravilloso, Señor, aleluya. Ahora voy en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice en la explicación de la Biblia, dice, la fe, y esto no de vosotros, esto se refiere a todo lo incluido en la declaración anterior sobre la salvación, y no solo a la gracia, sino a la fe. A la fe. Aunque se requiere que los hombres crean para ser salvos, hasta la fe es parte del don de Dios, que salva y no puede ejercerse con base en algún poder personal. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Les voy a leer en Romanos 3:20. Romanos 3:20, a ver. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No por obras de la ley, porque la ley, nadie puede cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Y si dicen, el sol ya pegó. Ok. Nadie puede cumplir la ley. Solo el Señor Jesucristo pudo cumplir la ley. Amén, aleluya. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Ok, si las personas quieren cumplir la ley, se van a hacer culpables de los otros, porque son 10 mandamientos de la ley. Entonces, si ellos quebran un mandamiento, automáticamente se hacen culpables de los otros 9. Entonces, nadie, ni un ser humano puede cumplir la ley. Entonces, la fe viene, es por gracia que somos salvos, por medio de la fe en Cristo. ¿Y cuál es la fe? Cuando uno no puede ver, es por fe. Si uno lo mira, ya no es fe, porque ya lo está mirando. Entonces, es por fe en el Señor Jesucristo y por gracia, por la gracia de Él, porque Él murió por nosotros. Solamente Él nos puede dar esa gracia de salvarnos. Nadie se puede salvar solo, porque si se pudiera salvar solo por medio de las obras, entonces se jactarían, dirían, yo, por mis obras, yo. ¿Y qué pasa cuando un pobre no puede hacer obras? ¿Se va a ir al infierno por eso? No. Entonces, para que nadie se jacte, es por la fe y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahora vamos a Gálatas 2:16. Ahí le voy a explicar otro poquito más. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ya ve, por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Me voy a pasar al versículo
a Gálatas capítulo 2, versículo 17. Dice, y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministro de pecado? ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Ahora me voy a pasar al 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si yo destruí las cosas con las que yo pecaba, como yo era antes, yo destruí todo de no hacer lo mismo, de no andar en bailes y andar en pecados y todo eso, y después las vuelvo a retomar, de nada sirve, de nada sirve. Porque yo por la ley soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Estoy todavía en el Gálatas capítulo 2, versículo 19. Ahora voy a leer Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ya no voy a hacer las cosas que antes hacía, porque Cristo vive en mí. Ahora le temo y lo amo y lo adoro. Y ya no voy a volver al pecado, porque Él está en mí. Le temo a Dios. Dice en un versículo, la mujer que teme a Jehová es bendecida, es bendecida. ¿Por qué? Porque teme a Jehová, teme que se sienta triste, que se sienta ofendido, el Dios Todopoderoso, por mis pecados. Entonces uno va a decir, no, yo temo a Dios, yo lo voy a respetar y voy a seguir sus mandamientos y voy a santificarme. ¿Qué es santificarse uno? Les voy a explicar un poco acerca de la santificación. Por ejemplo, si una señorita se va a casar con un muchacho que ama con todo su corazón, ella va a cuidar su testimonio de no salir, y va a tener temor siquiera salir a la puerta de su casa para que no se levanten chismes en contra de ella, que digan, oh, pues la miramos en tal lugar y andaba así, y va a llegar su futuro esposo y va a decir, no, pues ya no me caso contigo porque, pues mira, cómo dicen que andabas. Entonces ella teme que su futuro esposo la vaya a despreciar. Entonces así uno debe de andar en santidad para Dios, temer, hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque ama a Dios, y eso es vivir en santidad. No vivir en santo o ser un santo no es como los monos católicos o los monos que fabrican con cara de que tienen diarrea o algo así, o que están... No, eso no, así no es, así no. Los santos que dice en la Biblia es personas regeneradas, personas que aman a Dios, que ya no cometen el pecado, que odian el pecado, que no quieren poner triste, entristecer al Espíritu Santo para que no se vaya de nosotros. Entonces, eso es vivir en santidad. No estar así, ay, le récenme, no, eso no es. Es vivir en santidad, guardarse para nuestro novio. ¿Quién es nuestro novio? El Señor Jesucristo. La iglesia es la novia de Cristo, y por eso la novia de Cristo debe vivir en santidad, porque estamos esperando a nuestro novio, el Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios bendito, tú eres un Dios grande y todopoderoso, tú eres justo, Señor, gloria a tu santo nombre. Padre bendito, te pido por todas las almas, Señor, para las personas que escuchen este video, Señor. Tú sabes quién lo escuchará, tú sabes si sí, si no, yo no sé, Señor. Tú solamente lo sabes, mi Señor, pero yo te doy honra, te doy gloria y te doy alabanza a ti, Señor, porque tú eres mi Dios, tú eres mi todo, Señor. A ti pertenezco, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido por todas las almas, Señor, las que han de ser salvas, que tú las llenes, Padre, que tú las guardes, que tú las bendigas, Padre, que tú las levantes si están caídas, Señor, que tú les des ese ánimo de leer tu palabra, ese amor para leer tu palabra, Señor, para poner todo lo que tienen a tus pies, Señor, que usen la tecnología que tienen para tu gloria, Señor. Mira, Señor, qué hermoso es poner a tus pies, Señor, lo que yo tengo, Señor, mis recursos. O sea, si yo tengo mi computadora, será para la gloria de Dios. Si tengo mi mi tableta, será para la gloria de Dios. Si tengo mi teléfono, es para la gloria de Dios. Con mi teléfono puedo entrar a Facebook, compartir la palabra de Dios. En mi bocina puedo escuchar las alabanzas, puedo escuchar las prédicas y seleccionar a los pastores que de verdad hablan la palabra de Dios y no por ganancias deshonestas, sino que porque aman a Dios y predican con sus corazones y porque el evangelio es gratis. No se vende a nadie, al contrario, uno tiene que dar de lo que Dios nos da. Y si Dios nos da inteligencia y sabiduría de Él, debemos compartir la palabra de Dios para las personas que sean salvas, que Dios las salve, porque los tiempos están malos, los tiempos son muy malos y la gente necesita a Dios, necesita el conocimiento de Dios para que sus almas sean salvas. Te doy gracias, Señor, por todo tu amor, por todo tu misericordia, Señor. Te doy honra, gloria y alabanza. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. En el nombre perfecto de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.